Desde el primer ejemplar de Los Cuatro Fantásticos, con el que Stan Lee y Jack Kirby dieron comienzo a la era Marvel de los cómics en 1961, ambos autores declararon una constante: el ir rescatando elementos icónicos, tanto estilísticos como narrativos, del pasado de la editorial, conocida como Timely durante la Segunda Guerra Mundial. De esta casa creadora de historias de superhéroes, sus estandartes eran la Antorcha Humana, el Hombre Submarino y el ídolo americano, el Capitán América. Los dos primeros fueron rescatados, de diferente manera, para la primera familia de Marvel, y con bastante éxito. Por ello, no sería de extrañar que, durante el desarrollo del joven universo de héroes neoyorquinos y tras haber resucitado el género bélico gracias al Sargento Furia y sus comandos aulladores, el que un día fue Centinela de la Libertad y uno de los personajes de cómic más exitosos de la Edad de Oro pudiera ser introducido, tarde o temprano, en el naciente y revolucionario universo Marvel. Lee y Kirby no dudaron, al desarrollar el cuarto ejemplar de Los Vengadores, en reintroducir el personaje con el que ambos se labraron un nombre en la industria del noveno arte. Jack ilustró a finales de 1963 una de las portadas más icónicas de la historia de la editorial, que anunciaba el regreso del Capitán América, quien vino acompañado por un rótulo que gritó a los cuatro vientos: "La leyenda vive de nuevo". Tras una fiera batalla contra los Vengadores, Namor vaga, iracundo, sobre el helado paisaje del Polo Norte. Sus pasos se detienen cuando se topa con un grupo de esquimales que adoran a un hombre congelado en el hielo, una pleitesía que el hombre submarino considera estúpida, por lo que decide atacar a los nativos para que conozcan el verdadero poder. Por culpa del príncipe de Atlantis, una parte del Ártico comienza a desquebrajarse, a la vez que el hombre congelado cae al mar. Un mar en el que los héroes más poderosos de la Tierra están rastreando a Namor en un submarino creado por Tony Stark. De pronto, Thor vislumbra una silueta humana flotando entre las algas, y tras su aviso, sus compañeros proceden a rescatarlo. Alrededor de la mesa en la que la misteriosa figura permanece tumbada, descongelándose, los distintos miembros de los Vengadores comienzan a inspeccionar sus vestiduras, sospechando que se trata del antiguo héroe de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América. De pronto, un nervioso soldado despierta horrorizado, gritando el nombre de su antiguo compañero Bucky. El resto de personajes intentan calmarle, haciéndole preguntas sobre su origen. Efectivamente, el hombre que han rescatado es Steve Rogers, el gran soldado americano, que comienza a recordar lo sucedido. Durante una de sus misiones, en el final de la guerra, el Centinela de la Libertad y su joven aliado persiguen en moto a un caza enemigo, que está a punto de despegar para efectuar un ataque mortal sobre los Estados Unidos, orquestado por el temible Barón Zemo. En una situación límite, ambos héroes saltan al avión, que ha emprendido ya su vuelo, y en un intento de Bucky por inutilizarlo, este explota en 1000 pedazos, dejando a un Capi ileso, pero cayendo precipitadamente a las gélidas aguas del norte. Ahí, su cuerpo se pasó 20 años en un estado de animación suspendida, que mantuvo su apariencia tal y como se veía 2 décadas atrás, y al igual que su apariencia, sus últimos recuerdos se habían preservado en un perfecto estado. Al momento de incorporar al Capi en la continuidad de Marvel, Stan y Jack se encontraban ante un serio dilema, pues el personaje había surgido hace más de 20 años, y toda su construcción y su contexto podría haberse visto anticuada con respecto al resto de los nuevos y revolucionarios héroes norteamericanos. La guerra había terminado, pero Estados Unidos comenzaba a enviar tropas a Vietnam y el ejército y su jerarquía volvía a estar en boca de todos. Por ello, decidieron crear el conflicto de Rogers en base al estrés postraumático de los soldados que vuelven del frente, representado por el sentimiento de culpabilidad de la muerte de Bucky. Además, el Capi había estado ausente 20 de los años más frenéticos de la historia de la humanidad, una humanidad que necesitaba, como en su era, a los héroes más poderosos de la Tierra, de los que el Capitán América se convertiría pronto en el líder indiscutible. A la vez que el Centinela de la Libertad aprendía a motivar a los nuevos Vengadores, Stan y Jack aprendían a relatar historias modernas con el personaje, con miedo a que el soldado perdiera su esencia y valores. Por ello, decidieron que sus primeras historias individuales, incluidas en Tales of Suspense, volvieran la vista al pasado, narrando las epopeyas del hombre estrellado y su fiel compinche contra las malévolas mentes del nazismo, con Cráneo Rojo como representación física del mal. Todas estas historias ayudaron a enriquecer la narrativa general del universo Marvel, rellenando huecos temporales que habían quedado vacíos, ya que los artistas de la editorial decidieron prescindir de los tebeos del personaje publicados desde mediados de los años 40, cuando Simon y Kirby, creadores de la colección, abandonaron la editorial. Un Kirby que, claro, tras haber trabajado como dibujante desde entonces, su destreza con los lápices, acompañada a su talento innato,
le habían llevado a perfeccionar el conocido como estilo Marvel, que poco o nada tenía que ver, estilísticamente, a lo presentado durante la Edad de Oro. Lo más llamativo es la constitución de la figura humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jack ilustraba a los personajes bastante alargados, curvilíneos y con entramados excesivos. Sin embargo, con el paso de los años consiguió abstraer su estilo, haciendo algo absolutamente único y rompedor, con representaciones tridimensionales de posturas imposibles, más geométricas y toscas, con unos rostros inconfundiblemente marvelitas y con un trazo mucho más limpio, a la par que violento y grueso. La composición de la viñeta en el Jack primigenio cumplía con lo establecido desde aquel entonces, pues la cámara, por así decirlo, nunca se involucraba realmente en la acción. No había una amplia experimentación con la colocación de personajes ni elementos. Unos elementos que durante los 60 enriquecían el encuadre, gracias a la disposición de distintos términos, la perspectiva y la angulación. En las páginas de la Edad de Oro había acción, sí, pero el lector no podía sentirla, palparla u oírla. Un último factor que venía acompañado por las famosas onomatopeyas que se salían del marco de las viñetas para dar mayor dinamismo. Esto se conseguía también por las distintas líneas de velocidad, de movimiento y de choques que eran incluidas durante los combates. El propio Stan, haciendo un ejercicio de resistencia extremo para él, sentía innecesario añadir bocadillos en varias de las páginas del rey de los cómics, cuyo sello absoluto de estilo era su forma de representar la energía, el bautizado como Kirby Crackle, término que da nombre a nuestro canal. El crackle es una expresión absolutamente genuina de cómo hacer palpable lo divino, lo incomprensible, lo poderoso y lo mágico. Es la síntesis del poder cósmico en partículas oscuras que dotan de movimiento a toda la página. Es el legado más simple y por ello más magistral del mayor artista del arte popular, que hace que una viñeta se convierta inmediatamente en algo puramente espectacular. Unas viñetas que Jack solía organizar en las páginas de una forma simétrica, con poco más que una decena de combinaciones, pero de las que cada una se sentía única. Por ejemplo, en las páginas de la colección de los años 40, las viñetas se dividían mediante cortes diagonales o curvados. Su composición era más panorámica y el espacio no estaba, siempre, completamente aprovechado. Stan y Jack demostraron con el Capi la evolución tanto argumental como artística de todo un medio, de toda una industria de la que eran los mayores titanes creativos, como bien demuestran además las historias individuales del hombre sin tiempo. El éxito de los relatos de la Guerra del Capi era en parte por la intrigante construcción de Cráneo Rojo, que resultó continuar vivo durante los alocados años 60, una revelación que Steve Rogers sentía como una revelación de su destino y del porqué de continuar vivo para aquel entonces. El supervillano alemán se había aliado con la peligrosa organización de ideas mecánicas avanzadas, similar en concepto a la peligrosa Hydra, que comenzaba a extender sus maléficos tentáculos en las áreas más nocivas de la humanidad. Ambas eran enemigas de S.H.I.E.L.D., comandada por Nick Furia, antiguo aliado del Capitán América durante la contienda, que lo recluta en su organización de espionaje como agente del Servicio Especial, donde conoce a Sharon Carter, la Agente 13. Varios de los arcos argumentales más memorables del Capi surgen con él como investigador de algunos de los planes de Ima, que bajo el asfixiante yugo del desagradable MODOK crean el poderoso cubo cósmico, con el que Cráneo Rojo logra alcanzar un poder tan solo comparable a los dioses. Más tarde, el regreso del arma geométrica como recurso argumental cierra la etapa sesentera de Kirby y el Capitán América, pasando el testigo a autores como Jim Steranko, el artífice de la aclamada colección individual de S.H.I.E.L.D. y Nick Furia, que con un apabullante estilo retrata la supuesta muerte de Steve Rogers, John Buscema, Johnny Romita o Jim Collan, encargado de presentar al nuevo compañero del Capi, Sam Wilson, el halcón, y su inseparable mascota, Ala Roja. El Capitán América podría parecer un personaje poco llamativo si no eres estadounidense, pero los valores que el valiente Steve Rogers representa son universales. Su valía en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron grande, pero sus alocadas aventuras durante la era Marvel lo convirtieron en leyenda. No por nada el Capi es el líder de los héroes más poderosos de la Tierra. No por nada es el superhéroe más respetado por el ciudadano de a pie, pues al final del día es aquel héroe que defenderá al más desvalido ante cualquier situación. Da igual si la amenaza viene del pasado, del espacio o de un laboratorio. Da igual el tamaño o el poder del contrincante. Da igual, pues ahí estará Steve Rogers, con sus defectos y sus virtudes. Fue el mayor héroe de la Segunda Guerra Mundial y también se convirtió en el alma del universo Marvel.